Bien, buenas noches, apreciados aprendices del curso para evaluadores del sistema tipo de la Comisión Nacional de Servicio Civil. En esta conferencia vamos a abordar unas generalidades del proceso de evaluación del desempeño de acuerdo al acuerdo 617 del 2018. En este acuerdo, pues nos habla específicamente de unas definiciones eh, del lenguaje técnico que se utiliza en este proceso de evaluación de desempeño. Entonces, por ejemplo, nos dicen que la evaluación de desempeño como tal consiste en estimar de forma permanente los conocimientos, las destrezas, las aptitudes, habilidades, actitudes y rendimiento de los evaluados durante el periodo respectivo. Las evaluaciones pueden ser parciales, semestrales y eventuales. De otra parte, especifica en este decreto y en su anexo técnico que la calificación corresponde a la asignación del porcentaje alcanzado por el evaluado conforme a las evidencias que dan cuenta de su desempeño y comportamiento. El puntaje obtenido en la calificación definitiva corresponde a uno de los niveles de cumplimiento, ya puede ser sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio. Entre los compromisos laborales o lo que se define como compromisos laborales, se dice que son aquellos que evidencian las competencias funcionales del empleo y las competencias comportamentales que debe acreditar todo servidor público en el ejercicio de ese empleo. Mientras que las competencias funcionales se definen como aquellas que precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y esto definirá una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel cargo, del cargo que se va a evaluar. De acuerdo a lo que establece el artículo 2.2.24.5 del decreto 815 del 2018. Mientras que las competencias comportamentales, este anexo las define como aquellas características individuales, ya sean habilidades, actitudes, conocimientos, aptitudes y rasgos y motivaciones que están relacionados con el desempeño observado, que se está observando del empleado público y que le permiten alcanzar las metas institucionales, cumplir con los compromisos funcionales e interactuar con efectividad en los equipos de trabajo a los que pertenece. En este sentido, pues también se dice que las competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta los siguientes aspectos o criterios. Primero, la responsabilidad por personal a cargo. Segundo, habilidades y aptitudes laborales. El tercero, la responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. El cuarto, iniciativa de innovación en la gestión. El quinto, el valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Esto pues se está contemplado en el artículo 2.2.4.5 del decreto 815 del 2018.
Igualmente es importante aclarar que las competencias comportamentales corresponden a las establecidas en los manuales de funciones específicos y de manual específico de funciones y competencias que tenga la entidad, o en su defecto las señaladas en el decreto 815 del 2018. En todo caso, se concertarán entre 3 y 5 compromisos comportamentales. De acuerdo a este anexo técnico, también contempla o aclara qué es una meta institucional. Para los fines de la evaluación del desempeño son las establecidas por la alta dirección de la entidad de conformidad con las partes, que por ejemplo con los planes, los programas, los proyectos o planes operativos anuales por área o dependencia y encaminadas al cumplimiento de los objetivos y propósitos de la entidad. Aquí también en este anexo técnico del decreto 617 del 2018 define que es el evaluador, digamos, el jefe inmediato, que es el jefe inmediato del servidor de carrera o periodo de prueba, será responsable de evaluar su desempeño siguiendo la metodología que se establece en esta norma o citada anteriormente, y donde el jefe inmediato debe ostentar un grado igual o superior al evaluado. Aquí también pues se nos cita que los empleados de carrera que se encuentren en un encargo en el empleo, en un empleo libre, nombramiento y remoción, serán responsables de evaluar de manera directa al evaluado sin que sea necesario conformar comisión evaluadora. Los jefes inmediatos que ostentan un grado inferior al evaluado no tendrán la competencia para evaluarlo, caso en el cual el superior jerárquico de aquel tendrá la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué es la comisión evaluadora? Esta deberá ser conformada al inicio del proceso de evaluación de desempeño laboral y actuará como un solo evaluador hasta la culminación del mismo. Y esto se da o es cuando la calificación se encuentra en firme. En el caso que el empleado de carrera provisional o en periodo de prueba pierda la calidad de jefe inmediato del evaluado, la responsabilidad recaerá en el servidor de libre nombramiento y remoción, que integraba con aquel la comisión evaluadora. El evaluado es el empleado de carrera o en periodo de prueba que presta sus servicios a una entidad cuyo sistema de carrera administrativa se encuentra administrado y vigilado por la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Qué es un tercero dentro de este proceso de evaluación de desempeño? Son aquellos que aportan información verificable que sirve como evidencia del desempeño, labor y comportamiento del evaluado. ¿Qué es una evidencia? Son los elementos que permiten establecer de una manera objetiva, equitativa y transparente el avance, cumplimiento o incumplimiento de los compromisos que se han generado durante el periodo de evaluación. Que es un compromiso de mejoramiento individual. Este corresponde al conjunto de acciones preventivas y correctivas que puede adoptar el evaluador durante el periodo de evaluación con el fin de mejorar y promover el desarrollo de sus compromisos. ¿Qué es una calificación definitiva? Pues son todos los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación del periodo de prueba o anual o extraordinario. ¿Quiénes son los actores del proceso? Entonces, digamos que de forma adicional a las obligaciones previstas
en la ley, los actores que intervienen en este proceso de evaluación de desempeño laboral les corresponde a lo siguiente. Primero, a la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien debe socializar el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral a través de los medios de divulgación que considere pertinentes. El jefe de la entidad, quien debe desarrollar su propio sistema de evaluación del desempeño laboral y en el entretanto, mientras lo desarrollan, lo planean, lo programan, lo implementan, deben adoptar el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional de Servicio Civil. El jefe de planeación o quien haga sus veces, este debe publicar a más tardar el 31 de enero de cada año las metas horarias o dependencias de cada vigencia, publicar los avances logrados por las áreas o dependencias en la ejecución de sus metas de la vigencia inmediatamente anterior conforme a lo determina la ley. El jefe de control interno, dar a conocer a los evaluados el resultado de la evaluación por gestión por áreas o dependencias del año inmediatamente anterior para que se tenga como uno de los criterios o insumos en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación. El jefe de la unidad de personal, a este le corresponde poner en funcionamiento el sistema de evaluación de desempeño al interior de la entidad, bien sea el sistema propio o excepcionalmente el sistema tipo diseñado por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Debe divulgar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la evaluación del desempeño laboral, debe diseñar y administrar el programa de capacitación en materia de evaluación del desempeño laboral, debe tener en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño laboral para establecer los planes de estímulos, capacitación y o bienestar de la entidad, y asimismo debe conformar las comisiones evaluadoras cuando haya lugar a ello para el periodo de evaluación correspondiente. La comisión de personal le corresponde resolver en única instancia las reclamaciones que formulen los evaluados inconformes por los compromisos de acuerdo a lo que establece la ley 909 en el literal P del artículo 16. Los otros actores importantes o principales son los evaluados y los evaluadores, pues son ellos los que participan de manera activa en las diferentes fases que implica el proceso de evaluación de desempeño laboral, la concertación de compromisos y sus seguimientos, así como también pues son los que deben acordar compromisos de mejoramiento individual en caso de que sea necesario y presentar las evidencias que se generen durante el periodo de evaluación. Las fases del proceso de evaluación de desempeño laboral se desarrollará en las siguientes fases, que son en la concertación de compromisos, el seguimiento, las evaluaciones parciales y la calificación definitiva. En cuanto a la concertación de compromisos, esta es la primera fase del proceso de evaluación de desempeño laboral. Tiene que interactuar en esta primera fase el evaluado y el evaluador, quienes deberán concertar los compromisos teniendo en cuenta
o basándose en unos insumos como son el manual específico de funciones y competencias laborales vigente en la entidad, dentro de los cuales se encuentran definidos el propósito del empleo, las funciones, competencias y conocimientos esenciales. También debe tener en cuenta los planes institucionales o metas por área depende de servicios internos de trabajo y procesos o indicadores de gestión. También debe tener como insumo el resultado de la evaluación de áreas o dependencias expedida por la Oficina de Control Interno que haga sus veces en el año anterior, inmediatamente anterior. Debe también dar el resultado de la última calificación definitiva del desempeño laboral y así como establecer los compromisos de mejoramiento individual del periodo de evaluación inmediatamente anterior cuando a ello haya lugar. Los compromisos a concertar son dos básicamente, que son los compromisos de las funcionales, que son aquellos resultados, productos o servicios susceptibles de ser medidos y verificados que deben cumplir el servidor en el periodo de evaluación respectivo de conformidad con los plazos y condiciones establecidas en la fase de concertación. Y el otro compromiso a concertar son los comportamentales. Estas son las competencias comportamentales definidas por el evaluador y evaluado, y estas pueden ser comunes a los servidores públicos y por nivel jerárquico. Los comunes hacen referencia a las competencias que debe acreditar todo servidor público independientemente de la función jerárquica y modalidad laboral y por nivel jerárquico, las establecidas para cada uno de los niveles de los empleos. Los compromisos funcionales se deben concertar para el periodo anual y no deberán ser superior a 5, y para el periodo de prueba máximo podrán ser 3. A cada uno de estos se les asignará un porcentaje de cumplimiento del 100% en números enteros. Para la concertación de estos compromisos, evaluado y evaluador deben de tener claro la estructura establecida en este acuerdo para la construcción de estos o la redacción de estos compromisos, teniendo en cuenta que estos deben de ser medibles y realizables. El total de sus compromisos funcionales tendrá un máximo de un peso porcentual del 85% de la calificación total, mientras que los comportamentales solo tendrán el 15%. En cuanto a sus compromisos comportamentales, a concretar para el periodo anual y periodo de prueba serán de 3 y 5. Serán entre 3 y 5. Y estos tendrán un peso del 15%, ya les había dicho, sobre la calificación definitiva del evaluado. Bueno, en cuanto a la segunda fase, que es el de seguimiento, el evaluador podrá tener en cuenta los siguientes criterios para el seguimiento del avance, cumplimiento e incumplimiento de los compromisos, y son prácticamente dos. El avance de los planes institucionales o metas por áreas, dependencias, grupos internos de trabajo y procesos y indicadores de gestión. Y el otro se refiere a las evidencias que sean aportadas por el evaluador o evaluado a un tercero sobre el desarrollo de las competencias concertadas. Hay que tener en cuenta que durante el periodo de evaluación anual los compromisos podrán ajustarse por alguna circunstancia entre las que se encuentran o están establecidas en este decreto y anexo técnico, que es que si durante el periodo de evaluación se producen cambios en los planes institucionales o metas por áreas, dependencias, grupos internos de trabajo y procesos o indicadores de gestión, insumos para la concertación,
pues se podrá hacer ese ajuste a ese compromiso. Por separación temporal del evaluado en el ejercicio de sus funciones de su cargo por un término superior a 30 días, por cambio definitivo del empleo como resultado del traslado del evaluado o reubicación de su empleo, por asignación de las funciones en el término del artículo 2255552 del decreto 648 del 2017 o la norma que lo modifique. El ajuste recaerá sobre el porcentaje faltante para cumplir el periodo de evaluación. También hay unos ajustes en el periodo de prueba. Y en cuanto a la siguiente fase, que son las evaluaciones parciales o semestrales de un periodo anual, son aquellas que permiten evidenciar el porcentaje de avance del evaluado en relación con el cumplimiento de los compromisos concertados por el periodo de evaluación, para lo cual se verifica la excedencia general en el periodo de evaluación, los resultados del seguimiento efectuado, el avance de los planes institucionales o metas por áreas, dependencias, grupos internos de trabajo y procesos indicadores de gestión. Los compromisos funcionales serán evaluados según el cumplimiento del rango entre 1 y 100. Entre estos niveles de los compromisos comportamentales, el evaluador debe tener en cuenta los niveles de desarrollo y de acuerdo a su observación podrá establecer un plan de mejoramiento individual con base en la escala de bajo, aceptable, alto o muy alto. Hay unas evaluaciones parciales eventuales en un periodo anual y un periodo de prueba. Estas se definen como las que generan por alguna de las causales mencionadas en el acuerdo y que corresponden a un porcentaje proporcional en el periodo de prueba del evaluado. Para realizar estas evaluaciones, el evaluador deberá tener en cuenta que estas procedan siempre y cuando se configure alguna de las siguientes de las causales previstas en el presente acuerdo. En cuanto al periodo de prueba anual, en lo que se refiere al periodo anual, la regla comprendida en el numeral 3 del artículo 22815 del decreto 1083 de 2015, el cual cita que la evaluación definitiva, evaluaciones semestrales y evaluaciones eventuales hace referencia a la evaluación que procede por separación temporal del evaluado por un término superior a 30 días. Calendario, aclarando sí que este lapso no puede tenerse en cuenta para los demás causales contenidas en ese precepto. Y en esta tercera fase, que son las evaluaciones parciales o semestrales, también ya se integra pues a esas calificaciones parciales. Y la cuarta fase, que es la calificación definitiva en periodo anual, se consolidará teniendo en cuenta los criterios de que esta corresponde a la sumatoria de los porcentajes obtenidos por el evaluado en las evaluaciones parciales semestrales y en las parciales eventuales cuando estuviera presentado, atiende a uno de los niveles previstos en la escala definida del acuerdo, y esta calificación definitiva en un periodo de prueba pues permite consolidar la calificación del periodo de prueba del evaluador, y quien tendrá en cuenta los siguientes criterios. Corresponde a la sumatoria de los porcentajes obtenidos por el evaluado en las evaluaciones parciales eventuales como se hubieran presentado, atiende uno de los niveles previstos en la escala definitiva por el acuerdo,
La calificación definitiva de evaluación inicia el día siguiente a la firmeza de la calificación del periodo de prueba hasta el 31 de enero del año siguiente, siempre y cuando este lapso de prestación de servicios es superior a 30 días calendarios. Mientras que el periodo anual de evaluación inicia el día siguiente la firmeza de calificación del periodo de prueba hasta el 31 de enero del año siguiente, siempre y cuando el lapso de prestación de servicios sea superior a 30 días calendarios. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con el final de la presentación. Muchas gracias por escuchar esta información, espero sea de su utilidad.